Bien, está en nuestros estudios, está aquí en el piso, la senadora más joven del recinto, es la senadora María Eugenia Catalfamo, por el Frente de Unidad Justicialista de la provincia de San Luis, con quien vamos a tocar en breve la mayoría de estos temas que estamos desarrollando aquí en Siempre Noticias. Bien. Bueno, muchísimas gracias. María Eugenia, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber accedido a esta invitación. Como usted sabrá, los temas en estas últimas horas ya pasan de claroscuro. Es decir, nos estamos acercando a una situación en la que algunos dicen que va a ser intolerable, otros dicen que va a ser insostenible y otros dicen que va a ser insoportable. Desde el bloque que ustedes representan, ¿cómo se van a juntar, cómo se van a unir? Si se puede decir, ¿cómo van a votar estas medidas que proponen a partir de, que no se lleve adelante precisamente este ajuste tarifario? Sí, en principio, lo primero que pienso respecto de todas las palabras que dijo es intolerable, insostenible, han sido las tarifas que han tenido que pagar los argentinos durante los 2 últimos años. Todos sabemos que a las personas no les alcanza el dinero para poder llegar a fin de mes. Realmente se les hace muy difícil pagar este tipo de tarifas cuando a su vez tienen muchos hijos dentro de sus familias a los que tienen que alimentar, a los que tienen que mandar al colegio. Realmente son necesidades básicas para cualquier ser humano: poder alimentarse, poder educarse, poder vestirse, lo mismo que tener agua, luz y gas en cada uno de los hogares y no, digamos, procurar que la gente no pueda pagar estas tarifas, que les sea cortado el gas con el que cocinan todos los días. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta esta situación, que la gente en Argentina hoy la está pasando mal, y sobre todo los sectores más desprotegidos, los sectores que por ahí se encuentran más vulnerables y no tienen demasiados accesos, lo mismo que las pymes, que tienen que cerrar porque o despiden a sus empleados porque realmente no pueden pagar esas tarifas, o cierran justamente por ahí negocios de muchos años, de más de 30 años, que se encuentran en una familia y los deben cerrar porque no logran subsanar esta situación. Senador, usted pertenece al bloque de Unidad Justicialista. 2 preguntas. Esto un poco en bloque, pero un poco en forma particular. ¿Usted cree, en primer lugar, cree que el gobierno miente? También tengo entendido que usted es licenciada en comunicación. Sí. ¿El gobierno comunica mal? Me parece que tienen una gran persona de atrás como Durán Barba, en el sentido de, no gran persona, gran profesional, perdón. Coincidimos. Que me parece realmente una persona sumamente inteligente a la hora de comunicar. Ahora, me parece que de político mucho no tiene. El discurso que brindó el presidente en el día de ayer no eran necesarios muchos temas a tocar. Trató de una forma que no era la conveniente a una mujer, y menos aún que es la expresidenta de la Nación. Me parece que el presidente debe dejar de lado un poco esto de querer echar culpas todo el tiempo y darse cuenta que hace más de 2 años, casi 3, que está al mando de una gestión, que el pueblo argentino lo votó, que es un ciudadano, digamos, que se eligió por el voto democrático, realmente en buena ley. Darse cuenta que es momento de tomar las riendas de este gobierno y empezar a actuar en consecuencia y brindarle soluciones concretas a la gente. ¿Por qué crees, ¿por qué crees que el presidente dijo que es Cristina Kirchner la que está detrás de todo esto? Me parece en verdad que lo que se está haciendo es polarizar, hacer de este conflicto que es social, porque es un tema realmente social, lo de las tarifas y el aumento de las tarifas, trasladarlo al ámbito político. Todos sabemos que la ley de emergencia tarifaria que retrotrae las tarifas no es del Frente para la Victoria, no es del kirchnerismo. Es un proyecto al que adhiere el kirchnerismo, sí, pero no es de ellos particularmente. Se salió con media sanción en diputados, tuvo la opinión favorable de muchos bloques. Entonces no es un proyecto del kirchnerismo, lo están haciendo una cuestión política cuando en verdad es algo que afecta el bolsillo de la gente. ¿Habrá, digo yo, alguna mano de Durán Barba? Porque Cristina se había llamado a silencio y había que nombrarla para tener un enemigo. Se me ocurrió ayer. Nuestro compañero Luis Autalán quiere hacerle una pregunta, senador. Sí, me permito ponerla en presidenta por un segundo, ¿le parece? Bueno. ¿Qué le puede salir más caro al gobierno? ¿Haber vetado la ley antidespidos, que prácticamente era cosa jugada, o ahora el gobierno se está preocupando porque vetar una ley que retrotraiga tarifas sí le va a costar caro en la opinión pública?
Lo que pasa es que el veto es algo realmente constitucional, que lo pueden hacer. Nosotros No, sin sabemos duda. que es algo Hablo del costo político. que lo pueden llevar adelante. Y respecto del costo político, nosotros salimos a la calle cada vez que golpeamos una puerta y realmente hablamos con la gente. No es por ahí. No quiero ser demasiado crítica, pero realmente pienso por ahí los timbreos que lleva adelante el gobierno nacional. Yo no sé si son tan reales. Pongo en duda eso porque en verdad me imagino que podrían haber solucionado, aunque sea uno de los problemas que tiene la gente si fueran reales. Entonces, cuando salimos a la calle, vemos que hay 3 temas que preocupan, por lo menos lo que pasa en San Luis, que son los lugares donde más recorro. En primer lugar, el tema de las tarifas es uno de los temas que preocupa mucho porque la gente no las puede pagar. Por otro lado, la falta de empleo, en el sentido de que estaban trabajando en una fábrica y hoy se ven en que esa fábrica cerró o no puede seguir adelante. Y por otro lado, también el tema de la seguridad. Totalmente. Senadora, yo me tomé el atrevimiento de anotar aquí algunos de los puntos más importantes de las propuestas de los diferentes partidos. Por ejemplo, rápidamente, la coalición cívica dice mayores controles, control a la sobrefacturación, la UCR aplanar el costo de tarifas para que la estacionalidad no perjudique a la tarifa en invierno o en verano, según sea. Bueno, del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, declarar emergencia tarifaria y volver al 1 de enero del 2017. Frente Renovador, que las tarifas no suban más que los salarios. Y del FIT, Nicolás del Caño dijo retrotraer todos los aumentos de tarifas al 1 de enero del 18, a 1 de enero de este año, pero también dijo investigar los movimientos económicos de las empresas. Este es un tema que a mí no me parece poca cosa, es más, me parece que es el tema más importante. Por ejemplo, hace un ratito estábamos hablando del aumento de tarifas en los transportes. El aumento de tarifas tiene que ver precisamente con la quita de subsidios, que es a lo que quiere llegar el gobierno. Exacto. Ya venían aumentando, por lo tanto ya han bajado los subsidios considerablemente. Mi pregunta es, ¿a dónde está la plata? Mire, en primer lugar me parece que hay que transparentar el precio de las tarifas. Hoy el ciudadano común no sabe cómo está compuesto el precio de las tarifas. Claro. En algunas provincias se les agregan impuestos provinciales, en otras la verdad es que no. Particularmente en San Luis las tarifas prácticamente no están subsidiadas y tampoco se les agrega ningún tipo de impuesto provincial. Y bueno, respecto de esto, de transparentar las tarifas, hemos preguntado muchas veces en el plenario de comisión, tuvimos la oportunidad de preguntar, por ejemplo, cuánto cuesta la extracción en el gas natural de Boca Sí. de Pozo. No nos lo supieron contestar ni siquiera los técnicos que fueron en el plenario pasado. Es un poco eso, transparentar el precio de las tarifas. Respecto de las empresas, hoy son las que mayor parte de las ganancias se llevan con el aporte de todos y no sabemos dónde están las inversiones porque cada verano, por ejemplo, se corta la luz y pasan días enteros y la gente está sin luz. Entonces, ¿dónde están Además esas tenemos, inversiones? perdóname que le interrumpa, tenemos empresas generadoras, tenemos empresas transportadoras, empresas distribuidoras. La verdad es que es una barbaridad. Y es que es muy complejo realmente entender eso, justamente, cómo se compone el precio. Y más ahora que sabemos que nuestra economía dependemos de una economía internacional, dependemos del dólar. Es así. Entonces, Sí. muchos componentes por ahí van a aumentar respecto a lo que aumenta el dólar. Sabemos que en octubre vuelven a aumentar las tarifas porque cierra el cuadro tarifario y se vuelve a aumentar. Sí. Bien, María Ahora, Eugenia, una pregunta. Ya te dejo Sí, un dale. segundito. ¿Por qué crees que dentro del peronismo hay distintos sectores propios del peronismo que no adhieren al proyecto de ley que busca retrotraer las tarifas a noviembre de 2017? Digo, por ejemplo, Juan Manuel Ortubey. Sí, todos tienen argumentos que seguramente son válidos, cada uno velará por los intereses que debe representar. A mí me parece que este proyecto que estamos apoyando, que se apoyaría mañana con la media sanción, es justamente dentro de todos los que mencionaba el más neutro. Claramente, si existe un costo fiscal, que seguramente existe, se pueden hacer, por decir, no me gusta la palabra ajustes, pero se pueden hacer desde otro punto de vista, hablando con las empresas, viendo ellos cuál es el aporte que realizan y no siempre desde los sectores más desprotegidos. A nosotros los que más nos preocupan es que a las personas que menos recursos tienen es a los que más plata se les está quitando. Natalia Ahora, Bacareza. sí.
Yo te quería preguntar exactamente, ¿no? Porque el argumento del gobierno habla del costo fiscal. Se dice que en 2 años el costo fiscal, si se aprueba el proyecto mañana, van a ser 170.000 millones de pesos. ¿Quién se va a hacer cargo de este costo fiscal? Porque recordemos que forma parte del presupuesto de la Nación, un presupuesto que también es acordado con los gobernadores, por eso el gobierno es que viene cerrando estas mesas, estas reuniones, para llegar a un gran acuerdo nacional. ¿Cómo se subsana esto del costo fiscal? Bueno, gracias por la pregunta porque tenía ganas también de aclarar eso, por lo menos lo que entiendo. El costo fiscal es algo que ha variado en las últimas 2 semanas desde 75.000 millones hasta más de 170 ahora. Entonces, no es un precio que está fijo, digamos, ninguno sabe cómo está compuesto tampoco esos números porque hemos pedido la información y no la han brindado. Y por otro lado, respecto del presupuesto que nosotros aprobamos, como dice el presidente, hace 5 meses, nosotros aprobamos un presupuesto con una inflación al 15%. Hoy tenemos una inflación mucho más superior, que va en aumento y que seguramente superará el 22%. Entonces, realmente, por ahí él piensa de un lado sin tener en cuenta cuál es la otra mirada. Ahora, ¿qué posición tenés vos con respecto a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que quiere firmar el gobierno? Digo, porque el gobierno dice que esto no tiene que pasar por el Congreso de la Nación. ¿Qué postura tienen ustedes? En verdad pienso, bueno, el senador Rodríguez Sá presentó el año pasado un proyecto respecto de limitar justamente esta función que tiene el gobierno nacional para poder decidir cuánto va a endeudar al país. Nosotros somos legisladores y representantes de distintas provincias. Me parece que tenemos la posibilidad de poder intervenir, por lo menos fijarnos en qué se está gastando el dinero de todos los argentinos con el que aportamos todos. No me parece una decisión correcta, me parece que se podría haber llegado por ahí a últimas consecuencias, intentar sostenerlo, digamos, desde nuestro país y después, si no había ningún otro tipo de solución, que tampoco me parece viable, ver que se hacía pedir ayuda afuera. Con respecto precisamente a este pedido de dinero, porque no sé cómo llamarlo porque todavía no sabemos qué tipo de crédito es. Con respecto a este pedido de dinero, ¿es un paraguas financiero lo que propone el gobierno o en realidad es dinero que puede destinar a cualquier cosa? Porque una cosa es pedirla, que la otorguen y no tocarla, y otra cosa es que la transfieran y la tengamos en el Banco Central como refuerzo, como respaldo, como sea. ¿Qué se dice? ¿Cómo se maneja esto? Desde las bancadas oficialistas, ¿qué es lo que cuentan? ¿Cuál es el porqué y de qué manera la van a pedir a la plata? Se sabe que es un crédito de stand-by que, en verdad, por lo que he podido escuchar, es hay 3 países, digamos, que tienen este tipo de créditos, que justamente son países que se encuentran sumamente mal económicamente. Entonces, también sabemos que se han pedido muchos créditos a lo largo del año, a lo largo de la vida de este país en el Fondo Monetario Internacional y que no han tenido resultados positivos. ¿Por qué tenemos que pensar que que se va a pedir ahora va a tener resultados positivos? Lo que se haga, si es lo que se pida, digamos, si es para pagar intereses de deuda, menos viable todavía. Senadora María Eugenia Catalfamo, muchísimas gracias por haber accedido a charlar con nosotros. No siempre tenemos la posibilidad de charlar con un senador de la Nación. Muy clara, ustedes se habrán dado cuenta de que no por ser la senadora más joven de la Cámara es la que menos experiencia tiene. De hecho, lo ha demostrado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y siguen